Hola amigos, vamos a hablar sobre Ofiuco, signo o constelación que ha dado mucho de qué hablar a finales del año pasado, motivo que me impulsó a comentar también sobre el mismo. Es importante aclarar que Ofiuco es una constelación que no ha sido descubierta ni redescubierta, ha permanecido allí, cerca del cinturón zodiacal, por miles y miles de años. Si en su momento los babilonios, que se puede decir, son los padres de la astrología occidental, o los caldeos, los progenitores de esta astrología que se usa en el mundo occidental, porque los chinos con sus miles de años antes también usaban su astrología y también tienen una división similar a las 12 signos, no es nada nuevo, sino que es algo que ha existido siempre. Por eso, cuando escucho algún comentario o veo que alguien dice que se acabó la astrología tradicional, que los astrólogos no sabemos qué hacer con el nuevo signo, pues me da un poco de risa porque me indica que esas personas desafortunadamente carecen de las bases de la enseñanza esotérica sobre las cuales está montada la astrología. La astrología no es esos usos de adivinación, esos usos de brujería o de circunstancias. Eso es lo más somero, ¿sí? O el uso más superficial que se le puede dar a la astrología. La astrología es realmente el camino de la evolución del ser humano hacia las estrellas o hacia estados superiores de conciencia. Por esto, al desconocer cómo es realmente la evolución del ser humano, se trata de superchería a aquellos que no tienen esas bases o que no conocen bien hacia dónde marcha la evolución del ser humano, ¿sí? En las estrellas, en las constelaciones, en los planetas, en el Sol, en la Luna, etc., están influenciando este desarrollo de la humanidad en múltiples circunstancias y en múltiples aspectos. Tenemos que, muchos se preguntarán, ¿por qué 12? ¿Sí? ¿Por qué 12 casas? ¿Por qué 12 signos zodiacales? ¿Por qué no incluyeron 13 o por qué no incluyeron 14? Más adelante veremos de pronto algunas razones por las cuales no se ha incluido todavía, ¿sí?, este signo de Ofiuco, así como no se ha incluido o se incluirá en el futuro el signo o la constelación de Cetus, la ballena, y, por qué no decirlo, algunas otras más. Pero, como todo tiene un fondo, una base, ¿sí?, recordemos que desde la antigüedad, si ustedes, algunos han leído o escuchado en la Biblia, habrán oído mencionar a las famosas 12 tribus de Israel. Habrán escuchado también que Hércules realizó 12 trabajos principales. Habrán escuchado también que existen 12 dioses principales en el panteón griego. Las 12 horas diurnas, las 12 horas nocturnas. Tenemos que igualmente encontramos en la Edad Media, muy recientemente, los 12 caballeros de la mesa redonda. Bueno, ¿y por qué la magia de este número 12? ¿A qué se refiere? ¿Por qué se menciona? ¿Sí? ¿Y por qué la astrología está muy relacionada con este número 12? Déjenme explicarles y decirles que nuestro centro cardíaco, ¿sí?,
que se llama Anahata en otras doctrinas o en otras civilizaciones, está compuesto de 12 pétalos principales. El desarrollo del centro cardíaco es uno de los logros más fascinantes en el proceso de la evolución humana. Al relacionarlo con nuestro cinturón zodiacal, entonces nos iremos dando cuenta cómo el día de mañana, cuando nosotros alcancemos grados muy superiores de evolución, usaremos este cinturón zodiacal como puerta, ¿sí?, que nos conducirá a otros confines, o a otras galaxias, o a otros planos, o a otros universos. Pero estamos apenas en los albores del desarrollo del ser humano, ¿sí? Las características y las potencialidades que se expresan a través de los planetas y a través de las constelaciones son todavía en su mayoría potencias dormidas y potencias que no se encuentran activas en la mayoría de la humanidad. Es por esto que la famosa historia de Ofiuco, que se dice fue no descubierto, sino que fue incluido por la NASA como parte del cinturón zodiacal, pues es de pronto una burla y una fantasía, ¿sí?, para aquellos que todavía creen que la ciencia va adelante de los conceptos o de las enseñanzas esotéricas. Digamos que siempre han sido las enseñanzas esotéricas las que han servido de base, de ruta y derrotero para que la ciencia poco a poco vaya descubriendo nuevas dimensiones, nuevos planos y nuevas circunstancias en la vida. Es por esto que los más grandes pensadores, los más grandes físicos, los más grandes astrónomos, los más grandes matemáticos, en todas las épocas, siempre han bebido, siempre se han alimentado de las fuentes esotéricas u ocultistas para tratar de corroborar o demostrar las leyes físicas y las leyes del universo que nos gobiernan actualmente. Ofiuco, en su historia, es un dios. Era hijo nada más y nada menos que de Apolo, y era hijo de una musa, Serénide, quien era hija del rey de Tesalia. Como era hijo de Apolo, Apolo lo dio a el centauro Quirón para que Ofiuco, Asclepio o Esculapio, ¿sí?, fuera educado en las artes curativas y en muchas artes. Con el tiempo se convirtió, o los griegos lo convirtieron, en el dios de la medicina o en el dios de la curación. Y al morir, los dioses entonces le ubicaron una constelación, ¿sí?, que lleva por nombre Ofiuco. Pero realmente, ¿qué es o qué significa este Ofiuco, esta serpiente? Si observamos nosotros la constelación y la forma que le dio la imaginación de los pueblos antiguos, vemos que representa un hombre con una serpiente enrollada en un brazo, ¿sí? Causa mucha curiosidad y mucha intriga saber que está esta constelación situada posterior al signo de Escorpio, y que el signo de Escorpio también está relacionado con
un animalito que lo podemos llamar escorpión y que también está relacionado con la fuerza o la casa en la astrología 8, ¿sí? El octavo signo, el signo de la muerte, el signo de las transformaciones, el signo de los cambios. ¿Pero qué nos indica todo esto? Por favor, observemos entonces el signo que le antecede a Escorpio. Se trata del signo de Libra, ¿sí? El signo de Libra es la balanza. En la balanza nos está indicando a nosotros aquella persona que cuando logra cierta etapa de su evolución, sitúa un control sobre su personalidad y establece o empieza a establecer el dominio del espíritu sobre la personalidad. Al obtener esta balanza, encontramos que se le asignó, y no por casualidad, sino con mucho conocimiento esotérico o ocultista, al signo de Saturno como aquel que está brillando, como aquel que está exaltado en el signo de Libra. ¿Por qué Saturno? Porque cuando la persona logra ese equilibrio, entonces su evolución y la ley de causa y efecto, la mal llamada ley del karma, empieza a disminuir su influencia y empieza a disminuir su control sobre el individuo que ha llegado a este nivel. Cuando el individuo llega a este nivel, empieza a tener conciencia, y no cualquier conciencia, sino empieza a tener plena conciencia de cómo es el manejo de las energías creadoras, de la fuerza creadora, de la fuerza vital, para usarla en beneficio propio y lograr estados más o niveles más elevados. De esta manera, él es picado, ¿sí? El alacrán se pica a sí mismo, se inyecta su veneno. Así hace la persona que adquiere una cierta conciencia, se inyecta su propio veneno de estas energías, de estas fuerzas curativas, para pasar a una siguiente etapa de evolución. Entonces, ¿en qué se convierte? Se convierte en aquel ser que empieza a dominar la serpiente, en aquel ser que empieza a enrollar y a controlar la energía creadora, representado en la constelación de Ofiuco. Cuando esto sucede, Ofiuco va a tener plena manifestación y plena conciencia. Entonces podríamos nosotros decir que en los seres evolucionados, Ofiuco tiene mucha influencia. En la humanidad actual no. En la humanidad actual todavía no tiene plena conciencia del uso de su energía o del uso de su poder genitor. Cuando la humanidad en conjunto tenga plena conciencia de este poder genitor, empezará entonces a perder la influencia de Escorpio y a ganar influencia el signo de Ofiuco. ¿Qué sucederá más adelante? Maravilloso, nos lo traza el plano cósmico y el plano de las constelaciones zodiacales. Allí está escrito todo el desarrollo del ser humano. Entonces vemos cómo el signo siguiente, Sagitario, representado también por un centauro, ¿sí?, disparando una flecha. ¿Por qué? Porque hoy en día los instintos, las pasiones animales, ¿sí?, dominan nuestros objetivos, dominan nuestra visión. Cuando empiece a tener influencia el signo de Ofiuco, entonces aquel ser, aquella persona, su parte animalesca, su parte, material, empezará a perder influencia y dominio
entonces se erguirá y se convertirá realmente en aquella persona que dispara su flecha y que siempre tendrá un objetivo muy espiritual. Por eso, cuando los sagitarianos tienen cierto desarrollo espiritual, son personas que tienen una visión y unos ideales muy nobles y muy elevados. Cuando empieza a suceder esto, entonces ese individuo se acerca a una etapa siguiente porque ha alcanzado un culmen y llega al famoso signo de Capricornio. Al llegar al signo de Capricornio nos lo representan simbólicamente como una cabra, ¿sí? Porque la cabra es aquel animalito que le gusta trepar a lo más alto de la montaña, ¿sí? Y Capricornio encontramos que está representado también por el signo, o digamos ocupando el 10º signo del zodiaco, ¿sí? Que está asociado con la casa 10, como de pronto veremos más adelante algunas de estas connotaciones y por qué de sus relaciones, indicándonos igualmente que esta persona ha logrado escalar, ¿sí? Ya sea si es un capricorniano enfocado en ambiciones materiales, alcanza también niveles altos en su desarrollo material. Pero si es una persona que tiene altos ideales espirituales, alcanzará también el desarrollo y escalará los pasos de su proceso de iniciación o de su proceso iniciático. ¿Para qué? Para después llegar al signo de Piscis, de Acuario, perdón. Y en Acuario vemos cómo este individuo se convertirá, ¿sí?, en aquella persona que brinda, que da, que entrega, ¿sí?, en aquella persona que ha sabido manejar las aguas de la vida, en aquella persona que sabe manejar las energías creadoras. Y como sabe manejar las energías creadoras, se convierte en alguien completamente desinteresado que ama a toda la humanidad, para posteriormente entregarse a ella, ¿sí?, como un ser sacrificado, como se le ha asociado con el signo de Piscis, ¿sí?, un salvador del mundo. Pero si nosotros miramos un poquito más allá, encontraremos que cerquita está la famosa constelación de la ballena. Y para aquellos que se muestran interesados e intrigados, les recomiendo esta asociación de Piscis con la constelación de Cetus, con la constelación de la ballena y la famosa leyenda de Jonás, que fue tragado y duró 3 días en el vientre de esta ballena. ¿Qué significará y qué indicará esto? Pero pertenece a otro tipo de conocimientos y a otro tipo de estudios y análisis. Por lo pronto, era nuestra intención, ¿sí?, comentar y decir que Ofiuco es un signo conocido desde la antigüedad, que Ofiuco no es nada nuevo, que Ofiuco no va a acabar con la astrología tradicional, ni va a acabar con la interpretación usada actualmente por la astrología. No, eso desafortunadamente, y me da tristeza o pena decirlo, se comenta de esa manera porque muchos astrólogos carecen de su formación esotérica o de su formación ocultista. Pero Ofiuco es un signo importante, muy importante, que tiene efecto en seres evolucionados y posteriormente, cuando la humanidad en conjunto dé un paso o un peldaño más hacia la evolución, entonces empezará a influir significativamente en el desarrollo de la humanidad. Por lo pronto, nosotros podemos comentar que Ofiuco no va a cambiar las bases astrológicas actuales o las bases de interpretación actuales. Seguiremos con los 12 signos
Seguiremos estudiando y analizando la influencia y su aplicación en el desarrollo de las potencialidades humanas. Y como modo de abreboca, les comento, o déjenme comentarles o decirles, así como las 12 casas astrológicas tienen influencia en el quehacer, en el diario vivir del humano, así más adelante los planetas empezarán a tener influencia en un nivel más elevado, en un nivel de mayor desarrollo para esa persona o para el ser humano. Y posteriormente empezará a tener influencia las constelaciones, ¿sí? Pero no estoy hablando de la influencia física como de pronto se interpreta, sino de la vibración que corresponde a cada uno de estos aspectos, llámese planetas, llámese constelaciones, hasta que algún día solamente, ¿sí?, empezará a regir en nosotros la influencia de las Pléyades o la influencia de la Osa Mayor y de la Osa Menor. Queridos amigos, esto era lo que quería comentarles sobre Ofiuco, y no se preocupen, sigan estudiando y sigan analizando, ¿sí?, las bases astrológicas, que tenemos mucho y demasiado que aprender sobre las mismas. Un abrazo y hasta pronto.